Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 38 del libro de Génesis. En medio de la historia de José, hacemos una pausa y el capítulo de hoy nos cuenta la experiencia de Judá, uno de los hermanos de José. Una experiencia que nos dejará principios a establecer para no cometer los mismos errores que este hombre cometió. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2. En aquel tiempo, Judá dejó a sus hermanos y se fue a vivir con un varón adulamita llamado Hira. Allí, Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó por esposa y se llegó a ella. Así comienza la historia de la familia de Judá. La Biblia registra que tuvo 3 hijos, Onán y Sela. La Biblia también nos dice en el versículo 6 que después Judá tomó por esposa para su primogénito, a una mujer llamada Tamar. Hasta aquí podemos ver una familia normal. Sin embargo, poco tiempo bastó para que la desgracia comenzara a llegar a esta familia. La primera fue la muerte del primogénito de Judá, La Biblia nos dice que este hombre fue malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Versículo 7. Era de esperarse entonces que ahora el hermano que continuaba en edad tomara a Tamar por esposa y así poder crear una descendencia. Es así como le dice Judá a su hijo Onán: cásate con la esposa de tu hermano para darle descendencia. Versículo 8. Pero el verso 9 habla de algo interesante. Y es que dice que Onán sabía que los descendientes no le pertenecerían a él. Así que cada vez que se juntaba con esta mujer, vertía en tierra, es decir, evitaba que ella quedara embarazada. La Biblia registra que esto no agradó a los ojos del Señor y también le quitó la vida. Es decir, que tanto como su hermano Onán hicieron lo malo ante los ojos del Señor y las consecuencias no se hicieron esperar. Hasta aquí, Tamar había enviudado en 2 ocasiones. Prácticamente era considerada como una viuda negra. Nota lo que dice el siguiente versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Parece que Judá pensaba que esta mujer tenía una especie de maldición en ella, que sus hijos se habían muerto y tenía temor a entregarle a su tercer hijo, pero le pidió que éste debía crecer para que ahora estuviese como su esposo. El tiempo pasó y al parecer Judá no honró su palabra. Entonces Tamar tiene la iniciativa, o podríamos decir que también buscó de alguna manera vengarse el hecho de haber sido burlada por Judá. Notemos lo que registran los versos 15 al 18. Nos dice la Biblia que Tamar se quitó sus vestiduras de viuda y se colocó un velo. Y se colocó frente a la ciudad en el camino que sabía que Judá iba a pasar por allí. Versículo 15. La vio Judá y la tomó por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame estar contigo, porque no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me has de dar para estar conmigo? Entonces él le dijo: te enviaré un cabrito. Y ella agregó: dame alguna prenda hasta que lo envíes. Entonces él preguntó: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: dame tu anillo, dame tu manto y el bastón que tienes en tu mano. Y él se los dio y se juntó a ella y ella concibió de él. Y es así como vemos que Judá comete un terrible error.
¿Qué lecciones aprendemos de esta experiencia? La primera, todo aquel que no sigue instrucciones divinas está condenado a morir como los hijos de Judá. Una segunda lección es que nuestra palabra debe ser confiable. Una vez que prometemos algo, procuremos en cumplirlo. Una tercera lección es que muchas veces, al igual que Tamar, el pecado se disfraza de buenas intenciones, pero su final es un final de muerte. Necesitamos tener el discernimiento necesario para saber identificar los lugares, personas, momentos en los cuales no debemos estar, porque son terrenos peligrosos. Una cuarta lección es que cuando nos encontramos en terreno enemigo y comenzamos a negociar con el pecado, habrán evidencias que tarde o temprano saldrán a la luz y que serán en nuestra contra y finalmente seremos encontrados culpables. Una lección más es que no debes juzgar a los demás como lo hizo Judá. Cuando se enteró que Tamar había fornicado, dijo: sáquenla de la ciudad y mátenla. Y en ese momento él sabía que había también cometido un error, pero estaba viendo el error de ella, pero no su propio error. Así que no caigamos nosotros también en ese concepto de la hipocresía, de juzgar a otros sin ver nuestra propia condición. Y una última lección es que los frutos de nuestras malas decisiones, tarde o temprano, llegarán a nuestra vida. Sin duda, esta experiencia nos ha enseñado paso a paso qué errores nosotros no debemos cometer hoy en día. Permíteme hacerte una pregunta para finalizar. ¿Qué estás entregando tú al pecado? ¿O qué negocio estás haciendo con él? Y te encuentras en terrenos peligrosos de los cuales debes salir antes que sea demasiado tarde. Vemos que Judá entregó su anillo, entregó también su bastón. Y esto fue una evidencia posteriormente en contra de él del error que había cometido. Posiblemente hoy estás entregando al pecado tu juventud, tu inteligencia, tu integridad, tu identidad. Parece que todo está saliendo bien y hasta ahora no has tenido consecuencias con relación a las acciones que has tomado. Pero déjame decirte que te encuentras en terreno peligroso. Y una vez que comienzas a hacer negocios con el pecado extiende un pagaré, el cual finalmente te mostrará y entonces te pasará factura tus malas decisiones. Pero a través de la experiencia de Judá, el Señor hoy nos invita a tener mucho cuidado, a no negociar con el pecado ni encontrarnos en terrenos peligrosos. Sal de allí antes que sea demasiado tarde. Me gustaría orar por ti, para que Dios nos ayude a tener discernimiento y saber en los lugares, las personas, los momentos en los cuales sí podemos estar, sin que perjudiquemos nuestra vida espiritual y la vida también de otros. Y sobre todo deshonremos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor, aquí estamos para pedirte perdón por nuestras faltas. Porque muchas veces de manera consciente o inconsciente nos encontramos en terrenos del enemigo. Y al igual que Judá tomamos malas decisiones. Hoy queremos que nos des la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. Y si nos encontramos en un terreno en este momento peligroso, tómanos de nuestra mano y por favor sácanos de allí. Guíanos a un lugar seguro donde nuestra integridad, nuestra fe, nuestra espiritualidad se encuentren a salvo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.